El anime comienza con nuestro protagonista, Sora, disfrutando de su desayuno y lavando algunas cosas en un día normal y corriente, hasta que le llega un paquete enviado por su padre desde Egipto. En él se encontraba un gran ataúd y algunas instrucciones. Allí su padre le dejó un mensaje, el cual decía que dentro del ataúd se encuentra una pequeña y adorable momia, y quiere que Sora la cuide como si fuera su familia. Eso pone muy nerviosa a Sora, porque su padre suele mandarles cosas muy raras. Una vez le envió un objeto que para su padre era interesante, pero resultó ser un objeto maldito que le hizo la vida imposible a Sora. También envió un espantapájaros que se suponía debió darle buena suerte, pero al final intentó asesinarlo. También le envió una muñeca diabólica con la intención de protegerlo. Sora cree que aunque la momia sea linda intentará asesinarlo, así que busca algo para defenderse, pero resulta que su padre tenía razón cuando dijo que era una momia inofensiva. La pequeña momia quiere jugar con Sora, pero él la encierra en su ataúd. Como es algo que le envió su padre, será muy cauteloso. Luego la pequeña momia se pone a llorar porque ella solo quiere ser amigo de Sora y ayudarle en lo que pueda en casa. Pero la intención de Sora es regresar a Egipto con su padre. Aunque la momia no se rinde, intenta convencerlo de todas formas a Sora, para que lo deje vivir con él. Promete que no será un inútil y lo ayudará en lo que necesite. Sora no tiene más opción que aceptar, así que lo pone a hacer cosas como lavar los platos. Pero como la momia es muy pequeña, no puede hacer nada de eso. Sora no sabe qué hacer con él, así que intenta buscar información sobre momias en libros de historia, para aprender un poco sobre ellas, pero no encuentra nada que le sea de ayuda. De todas formas, Sora ya decidió quedarse con ella y cuidarla lo mejor que pueda. Él piensa en algún nombre para ponerle, pero en ese momento es interrumpido por su mascota, un perrito llamado Pochi. La pequeña momia se pone muy celosa cuando ve que Sora trata muy bien a su perrito, así que trata de imitarlo ladrando como un perro. Luego salta encima de Sora y hace una competencia de ladridos con el perrito Pochi, pues no piensa perder la oportunidad de quedarse junto a Sora. Pero luego se tranquiliza cuando Sora le da un nombre, Mi-kun. Eso hace muy feliz a Mi, porque eso significa que se podrá quedar con Sora. Llega la hora de la cena. Sora comienza a hacer pruebas para ver qué es lo que come Mi-kun, porque comienza a comerse la comida de su perro. Luego de varias pruebas con diferentes tipos de comida, descubre que a la pequeña momia les gustan las manzanas y los fideos. Al día siguiente en la escuela, Sora le cuenta a su amigo Tatsuki sobre Mi-kun y lo invita a verlo más tarde, pero no sin pasar por su comida antes. En casa, a Mi-kun no le agrada la presencia de Tatsuki, pues aún no confía en nadie más que Sora. Luego de pasar un momento con Tatsuki, ellos se despiden de él y toman un baño juntos. En la escuela, Tatsuki le presta sus apuntes de inglés a Sora, porque sabe que es muy malo en esa clase y no quiere que repruebe. Cuando regresa a casa encuentra a Mi-kun sin poder moverse, pues por alguna razón cada cierto tiempo es incapaz de moverse. Sora cree que es por falta de agua, pero Mi-kun dice que cuando él no está siempre bebe agua. Eso tiene muy preocupado a Sora, pero pensará en una solución mientras prepara la cena. Mi quiere ayudarlo a cocinar, así que de inmediato busca un cuchillo para ayudarle con los vegetales. Pero como el cuchillo que Sora usa es muy grande para él, Sora le hace uno pequeño que sí puede usar. Eso hace muy feliz a Mi y se pone a cortar sus vegetales mientras Sora lo mira muy orgulloso. Luego de preparar la cena, Sora escribe los apuntes de Tatsuki para estudiarlos más tarde. Momento después, Tatsuki los visita. Y mientras Sora le busca algo para comer, deja a Mi solo con él. En un principio Mi no se le quiere acercar, pues él piensa que Tatsuki es alguien malvado que le piensa quitar sus vendas para ver qué es lo que tiene por dentro. Tatsuki no es alguien malvado, pero sí tenía mucha curiosidad por saber qué es lo que Mi tiene dentro. Él intenta quitarle las vendas, pero Sora llega a tiempo para advertirle que no se le pueden quitar, pues su padre fue muy claro con ese detalle. Sora sabe que Tatsuki se quiere llevar bien con Mi, así que le da un poco de la comida de su perrito, pues como a Mi le encanta la comida de perro, Sora tiene la idea de que Tatsuki intenta acercársele un poco, pero de forma amigable, dándole un poco de comida de perros. Por suerte el plan funcionó, y ahora Mi entiende que Tatsuki no es una mala persona. Sora le cuenta a Tatsuki que los últimos días Mi se ha quedado paralizado en varias ocasiones, y como no sabe por qué pasa eso, tiene la idea de llevárselo a la escuela, para poder vigilarlo. A Tatsuki le parece una idea un poco arriesgada, pero de igual manera Sora se lo lleva con él a clases. Allí la pequeña momia intentó salirse varias veces, así que Sora lo pone dentro de su escritorio para poder vigilarlo. Pero justo en ese momento Mi estornuda, y su compañera de clases llamada Motegi lo escucha. Ella piensa que Mi es una pequeña momia peluche, y está muy impresionada, porque jamás había visto un peluche capaz de estornudar. Sora intenta convencerla de que fue él quien estornudó, y para que ella no sospeche, él tiene la idea de crear varios peluches de Mi-kun, para que de esa forma nadie se dé cuenta de que tiene una momia pequeña viviendo en su casa. Él prepara varios de ellos, y cuando Motegi llega para recoger su peluche, sin querer se lleva al Mi verdadero.
Mientras Motegi regresa a su salón de clase, ella está muy impresionada con el realismo de Mii-kun. Ella piensa que sí es un peluche de verdad, mientras que al mismo tiempo Mii intenta hacer su mejor actuación de un peluche de momia. Tatsuki y Sora van tras él, pero Motegi está en su clase de educación física, así que dejó encerrado a Mii-kun en el vestidor de chicas, lo que significa que Sora no puede entrar. Allí Mii intenta escapar de alguna manera, y nota que en la pared hay un hueco que puede usar. Él nota que está muy oscuro, pero no tiene más opción que cruzar. Tatsuki y Sora se dan cuenta de que Motegi ya está en su clase de educación física, así que van hacia allí para ver si Mii está con ella, y descubren que no. Por su parte, Mii intenta escapar de un ratón que intenta comérselo, pero luego de correr por todas partes, él logra encontrar la salida y llegar hasta Sora a salvo. Luego Motegi le pide disculpas a Sora por perder su peluche de momia, pero Sora le regala otro, y al final todo terminó muy bien. En casa, Sora le pregunta a Mii que si le gustaría volver a la escuela. A él le da mucho miedo la escuela, pero mientras esté junto a Sora no le importa nada. A la mañana siguiente conocemos a la tía de Sora, Kaede. Sora le presenta a Mii. Está feliz de verlo, porque estaba esperando el ataúd de donde vino para usarlo en uno de sus trabajos. Luego Sora intenta irse a la escuela, pero cae al suelo. Él se siente muy débil porque se contagió de gripe. Mientras está en su cuarto, Sora le pide a Kaede que le traiga un poco de agua, porque no puede moverse. Kaede piensa que él está más grave de lo que ella pensaba, así que va corriendo a su cuarto para ver qué es lo que tiene. Pero Sora no la deja pasar, ya que no quiere que se contagie de su gripe. Pero de igual manera, Kaede encuentra la forma de entrar por la ventana junto al pequeño Mii, pero no antes sin usar máscaras para no contagiarse. Mii está muy triste porque Sora se siente muy mal, pero Kaede lo tranquiliza, diciéndole que muy pronto Sora estará bien. Luego va a preparar una sopa de arroz para Sora, y luego se asusta porque de repente Mii dejó de moverse otra vez. Resulta que cuando llora mucho, su cuerpo deja de responder. Sora se da cuenta de que la razón de por qué se queda sin moverse es porque llora mucho, y eso pasa cuando él no está cerca de él. Luego vuelve a la normalidad, y se queda junto a Sora mientras se recupera. En la noche, Tatsuki va a visitarlo. Kaede le pidió que cuidara de su sobrino mientras ella regresa de su trabajo. Después, Mii se queda junto a Sora toda la noche para cuidar de él. De repente, Sora comienza a toser, y Mii recuerda lo que Kaede hacía cuando eso pasaba: ponerle un pañuelo mojado en la frente. Así que tuvo la idea de sumergirse en agua, para que la tela de su cuerpo la absorba. Luego se acostaba en la frente de Sora, para que se pudiera sentir mejor. Él lo hizo una y otra vez durante toda la noche, y gracias a eso Sora pudo despertar sin gripe. Pero hay otro problema, y es que Mii se contagió de esa gripe durante la noche. Como Sora no conoce mucho de las momias, no sabía qué hacer para que Mii se recuperara, pero la pequeña momia tomó la decisión de salir afuera. Allí él intentaba hacer una cueva, pero como está enfermo y es muy pequeño, el perrito Pochi le ayuda. Luego se queda bajo tierra durante algunas horas. Al principio Sora tenía mucho miedo, ya que no sabía por qué él hacía eso. Resulta que esa es la forma en la que las momias como Mii se curan después de que están enfermas. Luego Sora le da algo de comer, ya que él tenía mucha hambre. Y cuando Kaede llega a casa les prepara más comida. Pero cuando se pone sus lentes su personalidad cambia y se obsesiona con cualquiera que esté delante de ella. Pero Tatsuki llega a tiempo para evitar que algo raro pase. Más tarde Sora escribe algunas cosas nuevas sobre Mii-kun, como que puede curarse de la gripe metiéndose bajo la tierra y cosas así. Mientras en medio de la noche aparece este pequeño amigo, que está siguiendo los pasos de Tatsuki. Y poco después él se da cuenta de que lo están siguiendo. Tatsuki dice que esa pequeña criatura se trata de un niño Oni. Una criatura que al parecer cuando crece se convierte en un físico culturista. El pequeño Oni quiere ir con Tatsuki a su casa, pero él no quiere hacerse cargo de ninguna criatura. Así que le recomienda al pequeño Oni que vaya a la casa de Sora, ya que ellos son muy amables y podrían cuidarlo. Tatsuki pensó que se había librado de ese pequeño Oni, pero cuando llega a su casa y luego de saludar a su pequeña hermana, ve que el Oni estaba justo en la ventana de su cuarto. Y se sorprende mucho porque llegó antes que él. El pequeño Oni insiste en que quiere estar junto a Tatsuki, pero él le vuelve a decir que por más que insista no va a entrar a su casa. Pasa el tiempo y Tatsuki vuelve a revisar su ventana, y el pequeño aún seguía ahí. Así que no tuvo más opción que dejarlo entrar, pero solo por una noche. Al día siguiente lo saca de su casa y le pide que ya no regrese. En la escuela, Motegi le regala unas galletas horneadas a Sora como agradecimiento por el peluche que le regaló anteriormente. Él las recibe felizmente, mientras que dos de sus compañeros ven una foto que tomaron de un pequeño dragón que estaba en el techo de una casa. Al parecer esas criaturas están apareciendo con más frecuencia. Luego Tatsuki le cuenta a Sora sobre el pequeño Oni. Sora dice que quizás lo expulsaron de un festival llamado Sepsubun. Él le pide a Tatsuki que se lo quede para que Mii pueda jugar con él. Pero a Tatsuki no le gusta mucho esa idea, y cuando regresa a casa reza para que ese pequeño niño ya no esté allí. Pero sí, amigos, estaba justo en el mismo lugar que el día anterior.
esperando a Tatsuki para que lo deje dormir en su cama. 本当にもう一晩だけだからな。 Luego la pequeña hermana le pregunta que si ha visto sus aperitivos. Tatsuki le pide disculpas por eso, porque es el pequeño Oni quien se las come. もうしょうがないわね。 En la escuela le cuenta a Sora que ya no sabe qué hacer con el pequeño Oni, porque sale durante el día pero vuelve durante la noche. Sora dice que quizás es porque piensa que la casa de Tatsuki es su casa, y le vuelve a pedir que se quede con él, para que Mikun tenga alguien para jugar. En casa, Tatsuki recuerda cuando conoció a Sora. Aquella vez él intentó hablar con él porque Sora siempre estaba solo, aunque siempre hablaba con esas criaturas. Sora solía contarles cosas sobre ellas. Por ejemplo, si ellas le tienen confianza a una persona, ellas corren la voz para que cualquier criatura que necesite ayuda se le pueda acercar sin miedo a que le hagan daño, como pasa con el pequeño Oni. Se le acerca a él porque cree que es una buena persona. Es común que otros humanos le hagan daño, así que casi siempre están escondidos. Al día siguiente, Tatsuki decide llevar al pequeño Oni a la casa de Sora, para que conozca a Mikun. Al principio la pequeña momia quería conocerle, pero con cada paso que daba, el pequeño Oni daba otro paso atrás. Oh. Pero al final se convirtieron en buenos amigos y jugaron toda la noche. Después Tatsuki le pone un nombre, Connie, y a él le gusta mucho. Luego todos van a cocinar juntos. Y en casa, Tatsuki intenta despertar a Connie para darle un baño, pero cuando escucha bañarse, vuelve a dormirse otra vez. 風呂に行くぞ。 En la escuela, un chico llamado Suzuki intentó asustar a Tatsuki con un lagarto falso, aunque a él no le parece nada interesante. Luego el mismo estudiante deja caer uno de sus lagartos falsos sin querer, y cae cerca de Motegi, lo que la asusta porque ella odia a los lagartos. Cuando van de camino a casa, Sora y Tatsuki hablan sobre la pequeña momia. Él le sugiere a Sora que le enseñe a Mii cómo quedarse solo en casa, para evitar cualquier problema en la escuela. A Sora le parece interesante la idea, aunque tiene miedo de que algún objeto que su padre le envía le haga daño, pero de igual manera intentará enseñarle. Cuando llega a casa, Sora le dice a Mii que tiene que comprar la cena, y que necesita quedarse solo hasta que él llegue. Le muestra la hora en la que llegará en el reloj, y para que no se sienta triste, le promete que cuando regrese le leerá varios cuentos. Eso hace muy feliz a la pequeña momia, porque es muy fan de los cuentos. Más tarde, cuando Motegi llega a casa, nota que su madre no está allí, y cuando entra a su cuarto ve un pequeño dragón. Al principio el pequeño dragón quería esconderse, pero ya era muy tarde. Y como un pequeño dragón es similar a un lagarto, Motegi sale corriendo de miedo. Eso hace sentir muy mal al pequeño dragón, pues solo quiere ser amigo de Motegi. Él sigue intentando acercársele, pero Motegi hace todo lo posible para alejarlo de ella. Mientras tanto, Mii está contando los minutos para que Sora regrese a casa. Por suerte él ya iba de camino, pero allí se topa con Motegi. Ella le explica que hay un enorme lagarto en su casa y le pide ayuda para que se deshaga de él. Cuando Sora entra en su casa ve un enorme alboroto. Dice que siente más pena por el lagarto que por Motegi. Él logra encontrar al pequeño dragón. Él le dice a Motegi que tiene un golpe en su rodilla, y está muy preocupado por eso. Motegi ve que el pequeño dragón solo quería ayudar, y le pide disculpas por todo lo que le hizo. Pero el pequeño dragón le regala una flor, para decirle que no pasa nada. Él solo quiere que ella no se sienta desanimada. Motegi le agradece y decide quedarse con él. Y luego va con Sora a su casa para mostrarle el pequeño dragón a Mii-kun. También decide invitar a Tatsuki para que lleve a Connie. Por fin llegan a casa y cuando Mii ve que Sora llegó, va lo más rápido que puede para estar con él. Pero cuando ve que Motegi también está allí, comienza a actuar como un peluche. Pero Sora le recuerda que ya no es necesario que haga eso. Luego le presenta al pequeño dragón, y por suerte se lleva muy bien con él. Sora le cuenta algunas cosas a Motegi sobre esas criaturas, como que ellas se esconden de los humanos para no causar pánico, y que si los humanos se dieran cuenta de que ellos existen, los atraparían para beneficiarse, los usarían en circos y cosas así. Momento después llega Tatsuki con Connie. Motegi les muestra su pequeño dragón, y al verlo le trae recuerdos de su infancia. Cuando era pequeño logró ver uno, y siempre estuvo arrepentido de no haberlo ayudado, ya que nunca supo si ese pequeño dragón logró sobrevivir. Motegi intenta descubrir cuál es la comida favorita de su pequeño dragón, y descubre que le encanta comer algo llamado natto, y también tofu. Al parecer solo le gusta la comida saludable. Por su parte, Kaede está muy sorprendida de ver que su sobrino trajo una chica a casa. Luego Sora acompaña a Motegi a su casa. Ella le pregunta cómo conoció a la pequeña momia. Él explica que su padre la envió desde Egipto. Eso lo pone a pensar, pues aún no sabe por qué Mii no quiere volver a Egipto, porque no le gusta la soledad. Y no sabe si estará bien estando lejos de su lugar de nacimiento. Aunque cuando Sora lo intentó enviar de vuelta se puso muy triste. Y antes de despedirse de Motegi, Sora le pide que se quede con el pequeño dragón, ya que él se siente muy cómodo con ella. Ella le promete que cuidará de él, y también le pone un nombre, Isao. Al día siguiente en la escuela, las amigas de Motegi le hablan sobre sus mascotas.
lo que provoca que Motegi casi revele la existencia de su pequeño dragón Isao, algo que obviamente no puede hacer. Cuando iban de camino a casa, Sora y Tatsuki le hablan sobre eso. Ella se disculpa, y Tatsuki le dice que si quiere hablar sobre su pequeño dragón, puede hablar todo lo que quiera, pero solo con ellos, ya que no puede dejar de hablar sobre su pequeño dragón, porque suele hacer cosas increíbles. Por ejemplo, una vez Isao le trajo un paquete de su comida favorita, y él usó unos palillos para removerlo y luego comérselo. Y también fue al baño y se lavó las manos él solo. Sora y Tatsuki quedan impresionados por la inteligencia de Isao. En casa, Sora le avisa a Kaede que muy pronto Tatsuki y Motegi vendrán a cenar con ellos. Eso la emociona porque eso significa que su sobrino estará cerca de una chica otra vez. Luego Sora le cuenta algo que le pasó con Mi-kun hace poco. Cuando limpiaba el baño, Mi intentó ayudarle, pero obviamente no pudo hacer nada por su tamaño. Luego lo dejó solo para ir a buscar la ropa sucia, y el pequeño Mi escuchó que el teléfono sonaba. Contestó la llamada, pero como no puede hablar con palabras, ladraba. Lo que le pareció un poco raro a la persona que llamó, así que Sora tuvo que disculparse por eso. Momento después, Tatsuki y Motegi llegan. Allí los buenos amigos Mi, Kone y Isao se vuelven a reencontrar. Y luego de ver que Isao es capaz de volar, Motegi le enseña algo a los chicos que los dejó muy impresionados. Resulta que Isao es capaz de escribir. Eso significa que está creciendo muy rápido. Para probar su inteligencia, Tatsuki decide enseñarle cómo escribir. Y momento después logra escribir su nombre. Y como también Mi y Kone querían escribir, Isao les muestra cómo hacerlo. Ellos aprovechan eso para escribirles notas a cada uno de sus amigos. Mi le escribió una a Sora, que decía que le gustaría siempre estar junto a él. Y una vez Isao le escribió una a Motegi, donde le agradecía por todo lo que ella ha hecho por él. Kone también le escribió una a Tatsuki, donde le preguntaba si le gustaba su forma de escribir. Tatsuki le dice que no, para jugar con él, y eso lo hace molestar. 似てるから。うまいうまい。 Luego de cenar y lavar los platos, ellos descubren que sus pequeñas criaturas le dejaron más notas. Ellos las reunieron todas y cada una de ellas son dedicatorias para ellos, agradeciéndoles por todo el amor que le han dado. Connie ve una planta de mandrágora, de las que Kaede suele plantar. Sora le decía que no la tocara porque son muy peligrosas, pero él no le hacía caso. ¡Dame! Y casi provoca que todos mueran, porque el sonido que provoca una mandrágora es capaz de hacer que una persona se desmaye en 5 segundos. Y si la escucha por más tiempo, pues muere. Kaede la suele usar para despertarse por las mañanas. Ellos se distraen por un momento y la mandrágora logra escapar, lo cual es muy malo porque podría provocar que las personas mueran. Pero luego de un gran esfuerzo y con la ayuda de las alas del pequeño dragón, lograron recuperarla. Después, Mi-kun se despide de sus amigos y se toma un baño con Sora, al igual que Connie con Tatsuki, mientras que Isao ya puede bañarse por su cuenta. Y al final del día, cada una de las pequeñas criaturas ayudan a sus dueños a dormir cómodamente. En clase hay un chico al que todos le tienen miedo, ya que suele lastimar a otros con sus ataques repentinos de ira. Y sin querer Sora se topa con él en el pasillo, mientras que Motegi y Tatsuki lo esperan en la azotea para hablar de sus criaturas mientras comen. Allí también lo espera Mi. Él tiene mucha hambre, pero no piensa comer si Sora no está con él. Pero por suerte llega a tiempo y trae al chico de antes con él. Él lo llevó a la enfermería, pero también lo expulsaron de allí, y no lo quería dejar solo, así que lo trajo con él. Al parecer ese chico sufre una especie de enfermedad que le provoca feas pesadillas, lo que lo hace muy agresivo con los demás. A Motegi casi la golpea sin querer. Cuando las clases terminan, Sora le dice al chico que lo podría acompañar a su casa, para conocerlo un poco mejor. Al principio él no quería, pero cuando ve que Sora le ofrece una bandita para la herida de su puño, comienza a confiar en él. En el camino Sora le hace preguntas. Allí descubre que vive solo porque sus padres lo abandonaron por la enfermedad que tiene. Ningún doctor ha sido capaz de curarlo. Él suele usar amuletos protectores para evitar tener pesadillas. Sora le pide que le deje ver esos amuletos, porque si tiene muchos de ellos es peligroso. Cuando llegan a su casa, Sora se sorprende a ver que su cuarto estaba lleno de ellos. Él le ayuda a recogerlos y también le da un dibujo de una criatura mitológica llamada Baku, una criatura que se come las pesadillas. El chico le agradece a Sora por su ayuda, ya que nadie se le acercaba ni siquiera para hablar. Él dice su nombre, Daishi Tashiaki, y antes de irse, Sora le da su número de teléfono, para que lo pueda llamar si necesita ayuda. Él promete responder en cualquier momento.
y Tashiaki no tarda mucho en llamarlo, ya que se despierta en medio de la noche porque hay una criatura misteriosa en su cuarto. Sora va lo más rápido que puede a su casa y descubre que la criatura resulta ser un Baku, esa criatura que se come las pesadillas de las personas. Sora pensaba que no eran reales, hasta ahora. Como Tashiaki no sabe absolutamente nada sobre esas criaturas, Sora le explica que los Bakus son muy precavidos y ágiles, además de que pueden correr a la velocidad del sonido, y que efectivamente se comen las pesadillas de las personas. También les muestra a Mii, para demostrarle que hay otros tipos de criaturas. En la escuela Sora está muy cansado, porque se pasó toda la noche en la casa de Tashiaki. Él les dice a Tasuki y a Motegi que el chico de las pesadillas también tiene una criatura. Ellos tienen curiosidad y quieren verlo. Pero por alguna razón Tashiaki no fue a la escuela durante 3 días seguidos. Pero un día les regresa. Resulta que como antes tenía muchas pesadillas, no podía dormir. Y como ahora su criatura se come sus pesadillas, pudo descansar. Duró 3 días seguidos durmiendo. Tashiaki dice que se siente más vivo y con la mente más clara. Se dio cuenta de que anteriormente lastimó a muchas personas, así que se disculpa con ellas. Primero se disculpa con Motegi, ya que anteriormente intentó golpearla. Ella le dice que no pasa nada, ya que sabía que tenía problemas de salud. Ella lo invita a comer y cuando están en la azotea, Tasuki no se lleva muy bien con Tashiaki. Mii ve todo e intenta que ellos dos se lleven bien. Tasuki no quería al principio, pero Mii siguió insistiendo hasta que Tasuki aceptó. Sora lleva a Tashiaki a su casa para que su criatura juegue con los demás. Ellos se divierten mucho y como ya es costumbre, ellos le piden a Tashiaki que le ponga nombre a su nuevo amigo. Y luego de pensarlo decide que su nombre será Muku Muku. Al día siguiente Tashiaki va a disculparse con las enfermeras y profesores a los que anteriormente les hizo daño. Y también le agradece a Sora porque si no lo hubiese hablado aquel día, tal vez no sería tan feliz ahora. Después de clase, Motegi va lo más rápido que puede para ver a su pequeño dragón. Pero en el camino se encuentra con 2 hombres que están buscando a Connie. Al parecer ellos lo tenían encerrado y él de alguna manera logró escapar. Y cuando llega a su casa se encuentra con él. Resulta que Connie se escapa todos los días de la casa de Tasuki para jugar con Isao. Motegi se los cuenta a los demás y ellos llegan a la conclusión de que alguien debe cuidar a sus criaturas mientras ellos no estén en casa. Por suerte Sora conoce a las personas correctas para que los puedan cuidar. Ellos se los llevan a un templo. En ese lugar hay unas estatuas que hablan y otras personas un poco extrañas que son amigos de Sora y están dispuestos a cuidar a sus criaturas. El primer día no pasa nada malo. De hecho, Mii y los demás se sentían muy cómodos. Pero en el segundo día ocurre algo inesperado. Sin querer, cuando Connie y Maku jugaban, dejaron la puerta abierta. Mii logró ver un insecto y decidió salir para verlo de cerca, pero la persona que lo cuidaba cerró la puerta sin saber que estaba afuera. Y por su tamaño es obvio que no puede tocar la puerta. En su desesperación, Mii intenta buscar una forma de poder volver adentro, y sin querer se topa con un Oni pequeño, el cual no es Connie, sino otro de su misma especie. Ese Oni le pregunta a Mii si está perdido. Él le dice que sí, a lo que el pequeño Connie procede a llevárselo con la intención de ayudarlo. Mientras tanto, Sora está preocupado porque comenzó a llover y dejó la ropa tendida afuera. Volviendo con Mii, podemos ver que el pequeño Oni lo lleva a un lugar lejos del templo. Lo lleva a un bosque donde también viven muchas criaturas como ellos. Momento después, la chica que cuidaba a nuestras criaturas se da cuenta de que falta Mii. El pequeño Oni se lleva a Mii como invitado a su casa para que se pueda quedar allí mientras para la lluvia. Él nota que Mii está muy desanimado. Le pregunta por qué, y Mii dice que es porque necesita regresar al templo antes de que llegue Sora. El pequeño Oni le dice que debió decir eso antes, ya que él pensó que vivía en ese bosque, y por eso lo llevó hasta allí. Las criaturas no pueden comunicarse con las palabras, lo hacen a través de señas, lo que provoca que a veces entiendan cosas distintas a lo que quieren comunicar. Pero el pequeño Oni promete que desde que deje de llover lo llevará al templo. Y sí cumplió con su palabra, pues cuando Sora regresó por Mii-kun, él estaba allí. La chica que lo cuidaba le pidió disculpas a Sora por lo que pasó. Él le dice que no pasa nada, y nota que Mii está un poco deprimido. Y eso es porque no logró despedirse del pequeño Oni que lo ayudó. Así que Sora tuvo la idea de que Mii escribiera una carta para él, y se le dejara en el bosque. Durante la noche ese pequeño Oni daba un paseo, y se encontró con esa carta. Él la leyó y la llevó a su casa, y la puso en la pared, para siempre recordar al pequeño Mii. La carta decía gracias. En casa de Tasuki, él tiene una pelea con Connie.
luego de que su pequeña hermana se quejara de que Connie siempre se comiera los dulces que Sora prepara para ella. Tatsuki le pidió que ya no lo volviera a hacer, pero Connie no le hacía caso. Eso hace enojar a Tatsuki y dice que Connie es un egoísta que hace lo que quiere y no respeta sus reglas. Le pide que se vaya de su casa si se sigue comportando de esta manera, pero Connie lo ignora otra vez y se duerme. Y luego al siguiente día Tatsuki no lo ve por ninguna parte. En la escuela los chicos hablan del gran crecimiento que están teniendo sus criaturas. Allí Tatsuki le habla sobre lo que pasó con Connie. Sora le dice que no se preocupe porque pronto regresará. Aunque Tatsuki dice que no le importa si no regresa, ya que está harto de su comportamiento. Pero poco después demuestra que no es así, ya que ha estado triste y distraído. Hasta Isao y Mi extrañan a Connie, así que Sora y los demás deciden buscarlo. Sora promete que lo encontrará. Tatsuki tiene miedo de que pase lo mismo que cuando era niño, cuando un cazador de criaturas casi desvive a un pequeño dragón que él intentaba proteger. Aunque tiempo después descubrió que ese pequeño dragón logró sobrevivir. Luego de una larga búsqueda, logra encontrar a Connie, pero luego de perseguirlo por 2 horas, Sora descubre que era otro pequeño Oni, no Connie. Pero por suerte Tatsuki logró encontrarlo. Él estaba atrapado en el hueco de una pared. Por esa razón no regresaba a casa. En el camino de regreso a casa, Tatsuki le pidió disculpas a Connie por hablarle mal la noche anterior, y le pide que regrese a casa con él cada día. Eso hace llorar a Connie de felicidad, pues nadie le había dicho tal cosa. Solo lo veían como un juguete y lo lastimaban. Resulta que el pequeño Connie intentaba encontrar una flor de orquídea para regalársela a la pequeña hermana de Tatsuki, como una forma de disculparse por haberse comido sus dulces. Al parecer las criaturas se disculpan entregándoles flores a las personas que ellos piensan que han lastimado. Después de ese momento, Connie comenzó a comportarse mejor y a hacerle caso a Tatsuki. Se bañaba si se lo pedía y se acostaba donde le pedía que lo hiciera. Al día siguiente, Sora recibe un nuevo paquete de su padre desde Egipto y se pone nervioso. Y más cuando de la caja viene un sonido aterrador. En ese momento Tatsuki lo visita, pero Sora le miente para que no entre a la casa. Aunque Tatsuki ya sabe lo que pasa, Sora no deja entrar a sus amigos solo cuando su padre le envía algo peligroso. La caja se abre y una voz dice que su nombre es Anubis. También le pide a Sora que baje el palo. Promete que es inofensivo. Y sí tenía razón. Se trataba de una pieza decorativa que habla. Anubis dice que vio al padre de Sora intentando comprarle un regalo, y al final lo terminó comprando a él. Luego lo entró en una caja y lo envió a Japón. Anubis estaba emocionado de viajar en barco y conocer el mundo, pero como estaba en una caja no vio nada. Pero ya dejó todo eso atrás. Ahora intentará vivir una nueva vida en Japón junto a Sora. Luego Tatsuki descubre que hay algo más en la caja. Sora quiere ser cauteloso, ya que se trata de algo enviado por su padre, pero solo era arena de Egipto para que Mi pueda jugar con ella y sentirse cómoda. Más tarde llega Motegi y Tachiaki, y mientras Mi, Connie y Sao juegan con Anubis, Tatsuki cuenta la historia de los objetos como Anubis, cosas que sirven para decoración pero pueden hablar. Tatsuki cuenta que esos objetos inanimados llevan como nombre Tsukomogami, un objeto que tiene alma y que protege a la persona que más ama, o al menos eso dice la historia. En ese momento Sora comienza a estornudar, y Tatsuki dice que si una persona que tiene hipo estornuda 100 veces, morirá. Eso asusta a las pequeñas criaturas. Ellas hacen todo lo posible para quitar el hipo a Sora, usando un viejo truco, asustándolo. Mi se quita sus vendas para asustar a Sora, haciéndolo creer que si se quita las vendas él morirá. Pero cuando Tatsuki dice que lo de estornudar 100 veces es solo un mito, ellos abortan la misión. Luego Tachiaki y Motegi se despiden, y antes de irse, Tachiaki dice que la casa de Sora es un zoológico de rarezas, porque en ella han estado 4 criaturas que pocos humanos han podido ver, y que solo el perrito Pochi es normal. Pero realmente no es así, pues resulta que Pochi tiene 50 años, su raza es capaz de vivir hasta 100 años, así que tampoco es normal. Básicamente nada en ese mundo es normal. Al final del día, Anubis le agradece a Sora por darle un maravilloso día. Dice que hace tiempo que no se divertía tanto. En la escuela, Suzuki jura que vio una criatura en una montaña cercana, pero nadie le cree. Tatsuki y Sora saben que dice la verdad, pero para evitar que vayan tras esa criatura, ellos dicen que se trata de un perro. Luego, junto a Tachiaki y Motegi, toman la decisión de ir a ese lugar, para ver si logran ver a esa criatura que resulta ser un Inugami, otra especie de criatura. En la noche, Anubis se siente un poco aburrido, así que le pide a Sora que le ponga Netflix en la televisión. Al día siguiente, los chicos van a dejar a las criaturas en el templo, para luego ir a esa montaña misteriosa. Pero Mi no quiere alejarse de Sora, pues tuvo una pesadilla recientemente y tiene miedo. Y como no hay otra opción, Sora decide llevárselo con él.
Pero antes la chica que los cuida decide ponerle una etiqueta a Mi. Si se pone de curioso y se pierde otra vez, la podrán encontrar. Los chicos llegan por fin a la montaña misteriosa y ven que hay dos caminos diferentes, así que deciden dividirse. Pero luego de durar un tiempo buscando no encontraron nada, y cuando deciden regresar a sus casas algo raro pasa. De repente los dos caminos se vuelven uno. Eso le recuerda a Sora que en ese lugar las criaturas no humanas suelen celebrar un festival que se celebra justo en ese día, y para empeorar las cosas, solo puedes entrar si tienes invitación, y si no tienes invitación, estarías insultando las tradiciones de las criaturas que viven allí, y como castigo ellos suelen devorar a los humanos que no cumplan esa regla. Pero por alguna razón, Mi encontró 4 invitaciones en el bolsillo de Sora, y los dejaron pasar. Ya estando en el festival, Sora se encuentra con un viejo amigo, Yamada, un tipo obsesionado con los humanos. Sora le pregunta a Yamada si ha visto algún Inugami cerca, y él dice dónde están. Ellos se encuentran a 2 de ellos, 2 hermanos que se odian por alguna razón. Ellos intentan hacer que se vuelvan a hablar, y lo logran. Pero mientras se distraen, un humano coleccionista de criaturas logra entrar al festival. Los jefes que están encargados de proteger la entrada se dan cuenta de que se trata de un intruso y envían a algunos guardias para encerrarlo. Pero ya es muy tarde, porque secuestró a Mi. Sora está muy triste por eso, pero Yamada lo tranquiliza. Le promete que Mi volverá con él, pues las personas malas jamás logran salir de su lugar. El dios de esas tierras jamás lo permitiría, aunque logran encontrarlo gracias a la etiqueta de la diosa del templo. Sora va lo más rápido que puede a ese lugar, y con la ayuda del dios de esas tierras, logra recuperar a su pequeño amigo. Y como castigo, condenan al coleccionista a recibir 100 latigazos y luego ser quemado. Luego le hacen regalos a Sora por ayudar a capturar al coleccionista. Ya en casa todos se relajan un poco, aunque Maku, Kone y Sao están enojados porque no los llevaron al festival. Después Sora abre la caja que le regalaron los del festival, y sorprendentemente dentro de ella había otro festival. Ellos pasan toda la noche jugando a los juegos que tenía ese festival, y al final Sora le dice a todos que le gustaría que en las vacaciones de cada año, todos ellos estén juntos, divirtiéndose como familia, y ellos están de acuerdo con eso. A la mañana siguiente, Sora y Mi desayunan y lavan algunas cosas, justo como lo hacía Sora al principio de esta historia, pero ahora acompañado de su pequeño amigo, demostrando que siempre estarán juntos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, recuerda dar like y dejar un comentario. Y recuerda suscribirte para no perderte más animes como este. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.